Hola, estimados amigos, colegas. Gracias. El día de hoy vamos a comentar sobre el tema de las NIF. Vamos a hablar sobre las normas internacionales de contabilidad. Principalmente el día de hoy vamos a ver la NIF 2, los pagos que son basados en acciones. Pagos basados en acciones, su tratamiento contable bajo la norma internacional de contabilidad, bajo la NIF, normas internacionales de la información financiera, NIF 2. Entonces, a propósito, yo les quiero comentar que nosotros ya debemos tener en claro que la NIF 1 se basa en el momento en que tú inicias por primera vez tus estados financieros y vas a presentar tus estados financieros bajo NIF. Adopción por primera vez en las NIF, ¿no? Así se denomina. Entonces, eso ya lo debemos tener claro. Además, lo que les invito a conocer también previamente son el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Eso lo debemos tener en claro porque nosotros debemos saber y debemos identificar claramente qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es un ingreso, qué es un gasto, qué es un valor razonable, cuál es la medición al costo. Y todos estos términos que nosotros utilizamos contablemente, que a veces en la práctica lo utilizamos, pero muy al fondo no sabemos de cómo identificar. Entonces, yo les invito para que ustedes puedan leer este tema del marco conceptual y tenerlo bastante claro. Ahora vamos a ir más que todo a un tema práctico en lo que tiene que ver en la NIF 2. Vamos a trabajar en un archivo de Excel, con lo cual nos vamos a apoyar para poder presentar y poder ir desarrollando paso a paso este tema de la NIF 2. Entonces, la NIF 2, pagos basados en acciones, quizás muchas compañías todavía no lo utilizan, pero en el fondo las grandes corporaciones sí utilizamos esta norma internacional debido a que nos permite dar un tratamiento financiero que en efecto tiene incidencia en los resultados, tal como lo podemos mencionar acá en las definiciones que hemos considerado en este caso. Veamos entonces este tema de las definiciones. A ver, una definición nos indica que todas las operaciones de pagos basados en acciones deben registrarse en los estados financieros, siguiendo los criterios de valoración al valor razonable. En principio, las operaciones en las que se reciben bienes o servicios a cambio de instrumentos de capital de la sociedad deben registrarse al valor razonable de los bienes o servicios recibidos. Solo si el valor razonable de los bienes o servicios recibidos no se puede ser calculado de forma fiable, se utilizará el valor razonable de los instrumentos de capital entregados. Entonces, como podemos ver, en este caso, nos indica que todas las operaciones nosotros debemos registrar en los estados financieros. Eso está claro y lo menciona en la parte de las definiciones. Además, debemos medir a un valor razonable, ¿no? Eso es lo que nos comenta la primera definición. En el segundo caso, segunda definición, ya entrando más a detalle, hablamos de la NIF 2. Fíjate que acá vemos el valor razonable que nos indica la NIF 2 de los instrumentos de capital entregados, se basa en los precios de mercado. Vamos a ver el valor de mercado. Si estuvieran disponibles y que tenga en cuenta las condiciones de que se han concedido dichos instrumentos de capital. A falta de precios de mercado, el valor razonable se calculará por medio de un método o modelo de valoración que permita estimar cuál hubiera sido el precio de dicho instrumento de capital en la fecha de valoración de una operación realizada, atendiendo al principio de libre concurrencia entre un comprador y un vendedor, interesados y debidamente informados. Entonces, la NIF 2 no especifica qué modelo de valoración concreto debemos o se debe ser utilizado. Nosotros acá hemos resaltado los temas bastante necesarios que debemos conocer
Lo primero es que las operaciones de pagos basados en acciones deben ser registradas en los estados financieros a un valor razonable. Luego la NIF 2 nos menciona que se requiere para el valor razonable de los instrumentos entregados en capital, se basa en los precios de mercado. Entonces, teniendo estos dos conceptos claramente, veamos el alcance de la norma internacional de información financiera, la NIF 2. El alcance tiene a las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas mediante instrumentos de patrimonio. Y ahí tenemos el tema de las acciones, ¿no? El otro alcance que también nos indica la norma es a las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo y a las transacciones en las cuales la entidad reciba o adquiera bienes, bienes o servicios, y las condiciones del acuerdo proporcionen, ya sea a la entidad o al proveedor de dichos bienes o servicios, la opción de que si la entidad liquida la transacción, para la transacción puede ser en efectivo o mediante la emisión de instrumentos de patrimonio. Entonces, esos son los alcances de la norma internacional de información financiera, la NIF 2, de pago basados en acciones. El objetivo de esta norma consiste en especificar la información financiera de una entidad cuando lleve a cabo una transacción con pagos basados en acciones. También podemos decir que el objetivo es especificar o es precisar la información financiera de la organización que realice una transacción con pagos basados en acciones y de esta forma presentar el efecto de resultado del ejercicio y en el informe de situación financiera. Entonces, conociendo el alcance que se da a los pagos que se dan basados en instrumentos de patrimonio, a los pagos que se dan pagos basados en acciones liquidadas en efectivo y a las que se dan basadas en patrimonio en efectivo, y conociendo el tema del objetivo, que es especificar la información financiera de una entidad cuando lleve a cabo una transacción con pago basado en acciones, veamos el tema práctico para poder nosotros determinar y desarrollar, además identificando cómo vamos a contabilizar cuando nos encontremos ante hechos de esta naturaleza. Veamos entonces esta parte de los casos prácticos. Vamos a ver acá. Acá tenemos un primer caso. Ahora vamos a ver. A ver, tenemos un caso que está relacionado con los incentivos a los trabajadores con pago basados en acciones. Si vemos acá el alcance de la norma, estamos en el caso 1, que dice transacciones con pagos basados en acciones, el alcance 1. Entonces vemos acá, caso 1, tenemos incentivos a los trabajadores con pago en acciones. A ver, ¿qué nos indica el caso? Nos indica el caso lo siguiente. La fábrica ABC-SAC, el 30 de abril del año 2021 o 2020, vamos a poner como el año del año anterior, acuerda el pago de incentivos con la entrega de una opción de 100 acciones para cada uno de sus 500 trabajadores. Cada opción, la opción está condicionada a la permanencia del trabajador en la empresa laborando por los próximos 3 años, ¿no? Entonces, la condición acá está que el trabajador debe permanecer 3 años laborando consecutivamente en la empresa. Pone a disposición 100 acciones para cada uno de sus trabajadores. En total, cuenta la compañía con 500 trabajadores. La empresa ABC-SAC estima que el valor razonable de cada acción es de 18 soles, del cual
el valor nominal es de 10 soles y por la prima es de 8 soles. En total sumarían 18 soles. Asimismo, la empresa considera probable que el primer año el 12% de los trabajadores se retira de la compañía. O sea, no permanece laborando en el primer año. En tanto que en el segundo y tercer año, el 15% no cumplirá el periodo requerido. O sea, se retiran en el segundo año el 15% y en el tercer año también el 15%. Y perderán, te dice el caso, el derecho para ejecutar la opción de las acciones. Entonces, el caso está bastante claro. Nosotros sabemos que la compañía cuenta con 500 trabajadores. La compañía ha puesto a disposición 100 acciones para cada uno de sus trabajadores. Sabemos el valor de cada acción, valor razonable, que es de 18 soles. Por ende, 10 soles corresponde a un valor nominal y un seguro, una prima, que es de 8 soles, ¿no? Esa es cada acción. Sabemos las estimaciones que cuenta la compañía por antecedentes ya que lo vienen suscitando en el retiro o baja de sus trabajadores que permanecen en la compañía. Entonces, lo que nosotros procedemos a determinar cuál sería el tratamiento contable que vamos a aplicar para este caso. Lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar la determinación de las opciones estimadas. Muy bien, entonces, las opciones estimadas sería una multiplicación, sería multiplicar las 100 acciones que veíamos en un caso que ha puesto la compañía a disposición por la cantidad de trabajadores. En efecto, tendríamos 50.000 opciones que la compañía debe emitir. Ahora, el segundo paso que nosotros debemos hacer es determinar la baja de opciones. Quiere decir con esto que nosotros vamos a determinar cuántas acciones vamos a dejar sin efecto debido a la baja de trabajadores que se vienen dando cada año, ¿no? Según los porcentajes que el caso nos indica, que tenemos del 12%, del 15% en el segundo y tercer año. Veamos entonces. Las opciones estimadas para el año 1, que dice el caso, sería del 12%, las bajas, ¿no? Año 1, la baja del 12%. Si multiplicamos por las opciones estimadas, que hemos determinado que son 50.000 opciones, tendríamos una baja de opciones de 6.000. Luego, en el segundo y tercer año, según el caso nos indica que la baja de trabajadores que ya no van a permanecer laborando en la compañía son del 15% respectivamente para cada ejercicio. Entonces, si nosotros igual multiplicamos el 15% de 50.000 opciones que tenemos, que la compañía ha tenido que emitir, tendríamos de 7.500 tanto para el año 2 y el año 3. Con esto nosotros hemos determinado la baja de opciones. Tenemos las opciones estimadas y luego también tenemos la baja de opciones en el punto B. Luego vamos a ver el punto C del caso, que ya tiene que ver con el cálculo del estímulo o cálculo del gasto. ¿En qué consiste este cálculo del gasto? Consiste en realidad en determinar cuánto es lo que vas a ir contabilizando en cada año. Tenemos el año 1, el año 2 y el año 3. Entonces, veamos acá. El valor de cada acción, que según el caso nos ha indicado, es de 18 soles. 18 soles el valor de cada acción. Las opciones emitidas para el año 1 serían las 50.000 opciones menos las bajas que se ha tenido desde el año 1. Entonces tendríamos 44.000 opciones emitidas. Ahora, como estas opciones tienen la tendencia a estar permanentes durante 3 años, para el primer ejercicio tendríamos un factor de 1/3.
segundo año o segundo ejercicio tendríamos un factor de 2/3. Y para el tercer año, 3/3 o una unidad, ¿no? De esta forma determinamos el factor. Esto tiene que ver en función al tiempo. Si alargas el tiempo, vamos a suponer que el tiempo sea de 5 años, tendrías acá 1/5 para el primer año. Pero en este caso, considerando que el caso nos ha dado para 3 años, tenemos para el primero 1/3. Entonces, multiplicamos, hacemos la multiplicación, fíjate, multiplicamos el valor de la acción por las opciones emitidas y multiplicamos por 1/3, que viene a ser el factor. Entonces tenemos 264.000 soles. Esto es el gasto que vas a contabilizar el primer año. Ahora, el gasto acumulado va a seguir siendo los 264 para el primer año. Y acá distribuiremos el valor de las acciones. ¿Se acuerdan que a un inicio decíamos acá, en este caso, tenemos que el valor nominal es de 10 soles y la prima es de 8 soles? Bueno, lo vamos a distribuir. Distribuiremos entonces el valor nominal, que es de 10 soles, acá está, multiplicado, y el valor de la prima, 8 soles. En total, si sumamos ambos casos, vemos que sale 264.000 soles, igual que el gasto que tenemos del periodo o gasto del ejercicio. Y de esta forma, seguimos determinando todos los años. Tenemos el año 2, igual, el valor de la acción son 18 soles. Las opciones estimadas ya serían los 50.000. Las 50.000 opciones menos los 7.500 del año 2, tenemos 42.500. Igual tenemos para el año 3. El factor, como ya les comentaba, para el segundo año sería 2/3 y para el tercer año 1/3. Hacemos la multiplicación, el valor de la acción por las opciones estimadas, por el factor que sería 2/3 y tenemos 246.000 soles para el segundo año. En el gasto acumulado debemos ya sumar el gasto del ejercicio 1 o del año 1 más el gasto del año 2. Por lo tanto tenemos 510.000 soles. Igual distribuiremos el valor de las acciones, el valor nominal y la prima. Por lo tanto, tenemos 136.000 en valor nominal y 109.000 en prima de acciones para el año 2. Igual o similar mantenemos para el caso el año 3. El valor de la acción por las opciones estimadas y multiplicamos por el factor. Con lo cual nos da un gasto del periodo o del año 3 de 255.000 soles. En el gasto acumulado ya sumaremos, tendremos el total acumulado del año 2 más el gasto del año 3. En total tenemos 765.000 soles en gasto acumulado que la compañía debe contabilizar al culminar el año 3. Haciendo la distribución, similar como hemos venido realizando, tenemos que el valor nominal del total de acciones sería de 425.000, mientras que la prima de seguro sería 340.000 soles. De esta forma, nosotros determinamos el gasto que vas a registrar contablemente. Ahora, una vez que ya tenemos este detalle, acá en la parte más abajo hemos determinado una síntesis por lo consolidado en opciones, con lo cual lo podemos ver claramente. Tenemos en primas de descuentos 345.000 y en capitalizaciones 425.000 soles. Al lado derecho del caso, nosotros hemos considerado la forma como vas a contabilizar. Veamos. El año 1 vas a contabilizar estos 264.000 soles que tenemos acá. Entonces, cargaremos al gasto 264.000 soles como gasto de personal.
¿sí? Cargamos al gasto de personal como cargo y abonamos a una cuenta de remuneraciones por pagar o deuda que tienes con los trabajadores. Contablemente en Perú utilizamos la cuenta del nuevo plan contable, la cuenta 41. Primer asiento, reconocimiento de incentivos a trabajadores, bajo ese concepto. Eso en el año 1. ¿Qué pasa en el siguiente asiento? Vamos a hacer en el siguiente asiento la estimación de ejercitar las opciones. Entonces, la remuneración que tenemos por pagar, lo cancelamos acá, lo cargamos. La remuneración es por pagar 264.000 soles. Y luego abonamos a las cuentas de patrimonio. Las cuentas de patrimonio que están conformados por la cuenta de prima, la cuenta 52, acuérdense, capital adicional, para el caso de Perú, o en el caso que estés del exterior, cuentas patrimoniales. Y luego tenemos capitalización en trámite. Y acá consideramos, al haber los importes que hemos determinado según el valor nominal y la prima. Entonces vemos que el valor nominal es de 146.000, eso es capitalización en trámite, porque ese es el valor nominal de las acciones, que después en el fondo se convertirá en capital de la compañía. Y luego la prima, que es de 117.000 soles, también en una cuenta de capitalización o capital adicional. De esta forma, nosotros contabilizamos el año 2, contabilizamos el año 3. Esos mismos asientos contables los realizamos cada año cuando nosotros estamos determinando y elaborando los asientos contables, registrando los asientos contables. Una vez que has realizado los asientos contables que te hemos mencionado acá, tanto el año 2 y el año 3, lo único que vas a pasar a realizar el reconocimiento de acciones a los trabajadores. ¿Y cómo se da este caso? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es, vas a pasar al capital de tu compañía. ¿En qué momento? En el año 3. El importe que tenemos acumulado de la suma del capital adicional y capitalización en trámite, que es principalmente este detalle, lo pasamos a la cuenta de capital, acciones. Tu compañía va a emitir acciones a un valor nominal. ¿Por cuánto? Por 425.000 soles. Entonces, cargo a capital adicional y abono a cuentas de capital propiamente ya de la compañía, porque se entiende que han emitido las acciones a un valor nominal tal cual el caso nos indica. Entonces, de esa forma, nosotros contabilizamos lo que son los pagos basados en acciones cuando tenemos que se ofrece un incentivo a los trabajadores con pago en acciones. De esta forma contabilizamos. Muy bien. Entonces, ese es el caso que nosotros debemos tomar en cuenta para poder contabilizar, determinar y contabilizar de acuerdo al tratamiento de la NIF 2. Pero veamos un caso más en el cual se realiza compra de bienes con pago en acciones, ¿no? Con pago y se liquida en acciones. Veamos un caso adicional con el cual también nos ayuda a entender que no solamente como lo hemos visto en el alcance de la norma, se da para el caso de los trabajadores, también se da cuando tú realizas transacciones de compra o venta de servicios o bienes, ¿no? Veamos un caso que es bastante interesante para poder ver el tratamiento que se va a dar desde un punto de vista contable, tomando en cuenta la norma o la NIF 2. Bien, entonces, tenemos acá el caso 2. Vamos a leer el caso 2 para poder entenderlo mayormente, ¿no? A ver qué dice. Dice, la empresa de transportes MMSAT
contrata con un fabricante maquinarias a fin de adquirir motores para su flota de ómnibus y camiones. El importe de la compra al 1 de febrero del año 2020, vamos a poner así, ascienden a 350.000 soles más el 18% de IGB. Ese es el acuerdo de la transacción de compra-venta, ¿no? Estamos ante un caso de compra-venta. Muy bien. MMM, la empresa SAT, acuerda con Maquinarias, que es la empresa proveedora, pagar la factura el 1 de marzo del año 2020, ¿no? Es un mes nada más, haciendo entrega de 20.000 acciones comunes representativas de su capital social medidas, ¿no? Teniendo como referencia la cotización en la bolsa de valores. Transcurrido un mes después de la compra, por el diferencial con el valor bursátil, se gira el correspondiente cheque para cancelar el valor nominal de cada acción de la empresa MMSAT. Es de 10 soles cada uno. En tanto que al 1 de marzo del año 2020, el citado instrumento financiero representativo de derechos de patrimonial o derechos de patrimonio cotiza en la bolsa de valores a 18.50 soles cada uno, ¿no? Entonces hay un incremento, como vemos acá, ¿no? 10 a 18. Y nos consultan cuál será su tratamiento contable. Pues bien, entonces nosotros tenemos acá el valor o el importe de la compra. Lo que vamos a hacer en el primer caso que vemos, vamos a hacer en el primer caso a determinar cuál es el importe de la compra. Adicionalmente, cuál será su registro contable. A ver, nosotros sabemos que estamos comprando motores para reemplazar o para hacer mantenimiento a nuestra flota de ómnibus. Eso es lo que dice la empresa MMSAT. Por el importe de 350.000 soles más IGB. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a determinar cuánto es el valor total o el importe total de la compra. Así tenemos que son 350.000 soles de base imponible, más conocida contablemente, tributariamente. Determinamos el IGB y tenemos el total por pagar. Nuestro asiento contable tenemos con cargo a activo inmovilizado o inmueble, maquinaria y equipo. Luego consideramos la cuenta de tributos porque ya tenemos el impuesto determinado y consideramos al haber o un abono a una cuenta por pagar diversa, ¿no? La cuenta 46 según el plan contable nacional peruano. Muy bien. Una vez que ya tenemos esta contabilización, tenemos el total de la compra, vamos a hacer la medición del valor de acciones al 1 de marzo del año 2020. ¿En qué consiste? A ver, veamos. Al 1 de febrero del año 2020, el importe de las acciones el importe de acciones es de 20.000. Al 1 de marzo también es de 20.000, no hay ninguna variación. Pero en el valor nominal de las acciones sí vemos que hay una diferencia. Fíjense en el caso que nosotros decíamos que el valor nominal de cada acción es de 10 soles cada uno, mientras que al 1 de marzo tenemos que ha habido un cambio y según la bolsa de valores ya se cotiza en 18.50 soles cada acción. Entonces aquí sí hay un cambio. Lo que nosotros vamos a hacer acá, vamos a determinar el valor de acciones, ¿no? La medición de valor de acciones al 1 de marzo. Entonces, al 1 de febrero, fíjate, tenemos 200.000 soles. Mientras que al 1 de marzo son 370.000 soles. Estos 170.000 soles vendría a ser el incremento del valor de acciones. Entonces, cuando nosotros vamos a liquidar la compra, vamos a realizar el siguiente asiento contable.
Tenemos la factura por pagar que hemos determinado por la compra que incluye IGB de 413.000 soles. Tenemos la entrega de acciones que sería de 370.000 soles. Eso es según al 1 de marzo del año 2020, 370.000 soles. Y la diferencia que tenemos debemos pagar en efectivo. ¿Por qué vamos a pagar en efectivo? Porque así nos indica el caso que lo hemos visto acá, ¿no? En este caso, compra de bienes. Y según el alcance de la norma, fíjate, vamos a revisar un poco acá, que tenemos el alcance de la norma, te indica transacciones con pago basado en acciones liquidadas en efectivo. O también tenemos la opción de que si la entidad liquida la transacción en efectivo o mediante la emisión de instrumentos de patrimonio. Entonces, considerando este alcance de la norma, cuando nosotros estamos acá haciendo la liquidación, tenemos un saldo que vas a hacer en efectivo, porque la emisión de acciones no te permite cubrir el total de la deuda. Entonces nosotros vamos a contabilizar. Simplemente lo que vamos a hacer es reconocimiento del pago basado en acciones al 1 de marzo del año 2020. ¿Cómo contabilizamos la deuda que teníamos con nuestra empresa a quien nos hemos adquirido los bienes? Lo cargamos, los 413.000, y abonamos, como vemos acá, las primas de descuento, los 170.000, la capitalización en trámite, porque para nosotros el valor de las acciones son de 10 soles, entonces tenemos 200.000 soles. Como vemos, la suma de estos ambos importes son los 370.000 soles que indica entrega de acciones. La diferencia cargaremos a nuestra cuenta de efectivo. Entonces, nuestras cuentas de patrimonio se van a ver modificando, se van a ver alterando en 370.000 soles. La diferencia lo pagamos en efectivo, en nuestra cuenta de bancos. Y luego hacemos el reconocimiento de acciones a terceros. ¿Cómo hacemos este haciendo contable? Similar al caso que hemos realizado anteriormente. Entonces, lo que vamos a realizar, reconocimiento de acciones a terceros con cargo a las cuentas de capital adicional, que tenemos los 200.000, porque ese es el valor de las acciones al valor nominal, y luego al capital de la empresa, capital propiamente, por 200.000 soles, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros lo denominamos la forma como vas a contabilizar tu pago basados en acciones. Dos casos que hemos visto claramente y lo hemos podido determinar paso a paso para su mejor entendimiento según el tratamiento de la NIF 2, pagos basados en acciones, ¿no? Les invitamos a que sigan participando y nos sigan viendo, que vamos a seguir manteniendo informados y vamos a seguir compartiendo mayor contenido relacionado a toda la normativa del ámbito contable para el alcance y el beneficio de todos, ¿no? Les agradezco su participación. Muchas gracias.